¿Qué ocurre en el corazón de un jugador cuando pasa de ídolo eterno a enemigo público en solo un día? La historia de Luis Figo no es solo un traspaso histórico, es una herida que aún arde entre Madrid y Barcelona. Hoy vamos a volver a ese momento en el que el fútbol dejó de ser solo fútbol y se convirtió en miedo, presión y amenazas reales contra una familia entera. En este video descubrirás cómo Figo vivió aquellos meses de terror, por qué su decisión cambió para siempre la relación entre dos ciudades y qué Bayhawk Kamshuk aún resuenan en la liga. Antes de entrar en los detalles, tú habrías tenido el valor de hacer lo mismo que Figo. Imagínate despertar un día y descubrir que tu nombre, que ayer era símbolo de orgullo, hoy aparece en cada portada como una traición imperdonable. Así comenzó el terremoto para Luis Figo. En esta parte exploramos el momento exacto en el que el acuerdo con Madrid se filtra a la prensa y cómo desde ese instante la vida de Figo y su entorno dejó de ser normal. Lo que para muchos fue simplemente un fichaje récord para él, se convirtió en un túnel de miedo, presión y decisiones irreversibles. Figo no solo sintió la carga de un país dividido, también tuvo que cargar con la angustia de su familia. Cada llamada anónima, cada carta, cada grito desde la grada se convertía en una sombra más que caía sobre su día a día. La emoción dominante no fue euforia por un contrato millonario, sino la sensación constante de estar caminando en terreno minado. Lo que era una vida privada tranquila se transformó en una cuenta regresiva llena de incertidumbre. Si alguna vez pensaste que un fichaje solo afecta al jugador, espera a escuchar lo que vino después, porque lo verdaderamente duro no fue el traspaso, sino el precio emocional que llegó justo después. ¿Listo para descubrirlo? Hay momentos en la historia del fútbol en los que la pasión cruza una línea y se convierte en amenaza real. Para Figo, ese límite se rompió muy rápido. En esta parte contamos cómo la tensión se elevó a un nivel incontrolable, insultos masivos, campañas de odio y la aparición de amenazas directas que hicieron que Figo y su familia se replantearan todo. El artículo revela que tras confirmarse su llegada al Real Madrid, las amenazas no eran esporádicas, sino constantes y crecientes. Imaginar el miedo de un deportista es difícil, pero imaginar el miedo de un padre y esposo es otra cosa. Figo entrenaba con un ejército de cámaras siguiéndolo, pero regresaba a casa sabiendo que la seguridad de su familia ya no dependía solo de él. La culpa, la ansiedad, la sensación de haber arrastrado a los suyos a una tormenta, todo eso lo acompañaba cada noche. El artículo menciona que su familia recibió numerosas amenazas, una presión que no se ve en televisión ni en los resúmenes de la liga. Y mientras millones debatían sobre traición o lealtad, ellos simplemente intentaban vivir sin miedo. Si crees que ya has visto lo peor, espera a entender cómo Figo decidió enfrentarlo todo. Porque en medio del caos, llegó un momento que definió para siempre su carácter y su legado. Listo para seguir, hay decisiones que rompen a un jugador y otras que lo fortalecen para siempre. Para Figo, el verdadero punto de no retorno llegó cuando entendió que no podía huir del miedo, tenía que atravesarlo. En esta parte mostramos cómo Figo aprendió a convivir con la presión extrema. A pesar de las amenazas y del ambiente hostil, su profesionalismo lo llevó a seguir adelante con la misma serenidad con la que controlaba un balón en la banda. Según el artículo, él nunca imaginó que su familia viviría algo así, pero una vez que la tormenta estalló, decidió no dar un paso atrás. La valentía de Figo no estuvo solo en fichar por el Real Madrid, estuvo en presentarse cada día como si nada pudiera quebrarlo. En realidad, por dentro llevaba un peso enorme. Saber que miles lo insultaban era una cosa, pero asumir que su familia estaba en riesgo era un dolor mucho más profundo. Sin embargo, eligió afrontar cada partido como una declaración: nada me va a detener. El artículo destaca que incluso en medio de lo peor, Figo siguió compitiendo al máximo nivel, demostrando que la presión externa no lo iba a doblegar. Esa determinación se convirtió en un símbolo para muchos aficionados, un jugador capaz de resistir una tormenta mediática y emocional nunca vista. Si sientes admiración por su fortaleza, espera al desenlace final, porque queda una última pieza, la lección emocional que esta historia deja a todos los que amamos el fútbol. Y continuamos. Al final, la historia de Luis Figo no es solo la de un fichaje histórico ni la de una traición convertida en mito. Es la historia de un hombre que descubrió que incluso en el deporte más apasionado del mundo, el precio emocional puede ser altísimo, pero también es la historia de cómo alguien puede mantenerse firme cuando todo alrededor parece derrumbarse. La gran lección que nos deja este capítulo es clara: detrás de cada jugador que admiramos o criticamos, hay una familia que siente, sufre y también paga las consecuencias de las decisiones que él toma. Y aún así, Figo eligió avanzar, competir y demostrar que el miedo nunca tendría la última palabra.
Para los aficionados de Madrid, Barcelona y toda España, esta historia sigue siendo un recordatorio de que el fútbol puede unirnos, dividirnos, emocionarnos y enseñarnos todo al mismo tiempo. Si te ha tocado esta historia y quieres seguir viendo contenidos que expliquen los momentos más intensos, humanos y ocultos del fútbol, te invito a ver el próximo video del canal. No solo vas a entender mejor el deporte que amas, vas a sentirlo. ¿Listo para continuar con la siguiente historia?